noches, hermanos. Que Dios siga continuando bendiciendo su vida. Damos gracias al Señor que podemos de nuevo estar junto con ustedes por esta vía online, esperando, hermanos, que sus vidas estén siendo bendecidas por el Señor, guardadas y proveídas por el Señor. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a tener un estudio diferente en cierto aspecto, hermano, pero ya un estudio conocido por ustedes. Yo quisiera, hermanos, que hoy nosotros volviéramos y quisiera que ustedes busquen en su casa este folleto que ya habíamos dado, que es en relación a los atributos de Dios, y que hablemos de nuevo. Hay un atributo de Dios que yo quisiera que volviéramos a tocar, que es la soberanía de Dios, porque es un atributo que nos ayuda mucho a entender los tiempos que estamos pasando, y que podamos, hermanos, nosotros digerir en una forma espiritual estos tiempos y saber que, como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios todo le obra para bien. El atributo que vamos a estar tratando es la soberanía de Dios. Dice Isaías 46, versículo 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Ahora, hermano, dice, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. O sea, Dios es supremo. Entonces, siendo un ser supremo, la soberanía es el ejercicio de esa supremacía. Ahora, hermano, cuando escuchamos la palabra supremacía, ¿qué nosotros entendemos? Por ejemplo, yo buscaba en el diccionario, y supremacía me dice que supremacía es grado supremo en cualquier línea, o yo diría en cualquier asunto, grado supremo, ella lo más alto, lo más grande. También dice que la preeminencia, la superioridad de jerarquía. Entonces, hermano, si supremacía es esto, hermano, la soberanía viene siendo el ejercicio de esa supremacía. La soberanía también podríamos definirla, ¿verdad? Si nosotros vamos a un diccionario, nos dice que la soberanía es la cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Dice que es la cualidad, es esa cualidad que tiene Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. O sea, que Él no está restringido por nada de afuera, nada lo restringe. Dice, Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitación. En otra palabra, como diríamos, como Él, podríamos decir para entenderlo, como Él le da la gana. Él es libre, no hay nada que lo obligue a cambiar, a hacerlo de una forma diferente. Pero solo actúa en conformidad con su carácter. O sea, que es diferente al ser humano. El ser humano muchas veces actúa cuando tiene toda libertad para actuar, lo hace en una forma, ¿verdad?, que va mucho con su carácter, pero con Dios no es así. Dice que Él solo actúa en conformidad con su carácter, lo que significa que sus acciones no son arbitrarias, sino confiables y siempre para el bien de su pueblo. Ahora, hermano, sabiendo estas cosas, hermano, una de las cosas que nosotros estuvimos viendo cuando tocábamos este estudio, y lo quiero dar porque hay algunas cosas que quiero ampliar, dice, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Dice, está exaltado infinitamente por encima de la más eminente criatura, o sea, por encima de ángeles, por encima de principados, por encima del diablo, por encima de todo. Dios está por encima. Dios no es coaccionado, ni es obligado, ni es llevado por ninguna criatura. A veces, y esto es importante, hermano, que entendamos, porque muchas veces nosotros creemos como que vemos como a Dios y al diablo luchando, y vemos el bien y el mal. No, Dios no lucha con nadie. El diablo se somete a la voluntad de Dios en todo lo que Dios quiera. El diablo, los demonios y todo lo demás creado. No hay nadie que pueda torcer el brazo de Dios. Dice, Él es absolutamente independiente. Ni está sujeto a nadie, ni es influenciado por nadie. Dios actúa siempre y únicamente
como Él quiere. Hay dos porciones de escritura que a mí me gustaría ver, ¿verdad? Una se encuentra en Isaías, para que nosotros podamos entender esto. Una se encuentra en Isaías capítulo 14, voy a leer del 24 al 27. Oiga como dice allí, Dios hablando sobre los asirios. Él dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré el asirio en mi tierra y en mi monte lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Dice el 26, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Y dice el versículo 27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y entonces hace la pregunta, ¿y quién lo impedirá? Y dice, y su mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, que a Dios no hay nadie que pueda cambiar lo que Él ha determinado para hacer. Vamos a ver, hermano, también en Lamentaciones, esta es otra porción de escritura que quiero que veamos, Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38. Porque, hermano, muchas veces nosotros queremos defender a Dios en lo que Dios habla en la Biblia, en la palabra de Dios. Y Dios no necesita ser defendido en lo que ya Él ha definido, hermano. Nosotros, decía por ejemplo, una cita que hemos mencionado muchas veces, se refiere por ejemplo a este teólogo, a Martín Lutero, que le escribía a Erasmo de Rotterdam, y él le decía Martín Lutero, cuando le escribía a Rotterdam, le decía, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Hermano, y penosamente es una gran verdad, no solamente a este hombre que Martín Lutero le escribía, sino en muchos de nosotros los llamados cristianos. Nosotros queremos muchas veces defender a Dios en lo que Dios ha dicho que es así. Y en lo que Dios dice que es así no hay que defenderlo, hermano. El problema es que nosotros vemos a Dios como muy humano. Lo humanizamos, como muchas veces la Biblia usa un lenguaje literario para que nosotros podamos entender mejor a Dios, y vemos por ejemplo en Dios que nos habla, ¿verdad?, en figuras retóricas como el antropomorfismo, ¿verdad?, que no es más que el darle a Dios característica humana, y escuchamos hablar de Dios como que Dios tiene brazo, como que el brazo de Jehová, o como que Dios tiene oído, como que Dios tiene ojo, como que Dios tiene nariz. Muchas veces nosotros tratamos de asemejarnos a Dios como un hombre igual que nosotros. O también, hermano, hay otra figura retórica que es la antropopatía, que no es más, hermano, que el darle a Dios sentimientos humanos, ¿verdad? Y vemos a Dios, por ejemplo, que nosotros vemos que en Génesis, cuando habla de la maldad de los hombres, cuando Dios determina acabar el mundo por un diluvio, que dice que le dolió a Dios y que se arrepintió de haber creado al hombre. Y nosotros lo tomamos literalmente como que a Dios le duele y que Dios se ha arrepentido. Pero no, lo que trata la porción de escritura es que llevarnos a que nosotros entendamos cuál era la condición en que un hombre podía ver la situación en la que estaba el mundo antiguo en el tiempo del diluvio. Nosotros vemos que nos habla de Dios, a Dios como angustiado o con congoja o con dolor. Pero esos son, hermanos, figuras retóricas y a esas figuras retóricas se le llama antropopatía. Pero, hermano, nosotros una de las cosas que debemos entender, hermano, que Dios es Dios. Diferente, hermano, único. Hay dos cosas. Dios el creador y un mundo creado que lo creó Dios. Ahora, hermano, Dios no está sujeto a leyes. Dios nos ha dado reglas, nos ha dado leyes, pero Dios no está sujeto a ninguna ley, a ninguna regla. Dios está por encima de toda la ley y las reglas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? A veces, cuando escuchamos que Dios mandó
a Esaú a acabar con todos los cananeos, ¿verdad? A destruir a esta nación, a matar a los niños, a matar a las mujeres, decimos, no, pero ese no es el Dios de las Escrituras. Oh, qué horroroso ese Dios. No, hermano. Dios puede destruir todo el universo que lo creó. Dios quiere, si Él quiere destruirlo, y Dios sigue siendo Dios justo, Dios sigue siendo Dios bueno, Dios sigue siendo Dios de amor. Dicho sea de paso, el diluvio que destruyó al mundo antiguo y solamente 8 personas se salvaron, lo mandó Dios. El fuego que llovió sobre Sodoma y Gomorra, que acabó con todos los habitantes de Gomorra, viejos, decrépitos, niños, mujer embarazada, infante, animales, todo. Ese fuego lo mandó Dios. Dios es el mismo que le dijo a su pueblo que lo iban a llevar cautivo, que él iba a mandar a los asirios, que iba a mandar a Babilonia, y que ellos iban a estrellar los niños sobre la peña y que iban a abrir el vientre de la madre. Ese es el mismo Dios. Ese es el Dios que nos muestra en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es supremo y que Dios es soberano y que Dios determina todas las cosas. Dios hace todas las cosas. Amén. Vamos a leer, hermano, Lamentaciones 3, capítulo 3, versículos 37 y 38. Oiga lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38. Dice allí, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? En otra palabra, hermano, todo lo que acontece en el universo, Dios lo ha mandado. Usted lo crea bueno, lo crea malo. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y dice el versículo 38, hace otra pregunta. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. O sea, todo cuanto acontece, hermano, ni un cabello de la cabeza nuestra cae al suelo sin que esté dentro metido lo que es la soberanía de Dios. Amén. Sigue diciendo aquí en el folleto, hermano, nadie puede frustrar ni detener su propósito. Su propia palabra lo declara explícitamente. Dice, por ejemplo, en Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Y cuando leemos en Daniel 4:35, hermano, dice allí, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. En el ejército del cielo, o sea, en todo lo que existe en los cielos, hermano, y en los habitantes de la tierra, en todo lo que habita la tierra, dice, hace según su voluntad. Dice, ni hay quien estorbe su mano. La soberanía divina, hermano, significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas, en todo lo que acontece. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Él hizo todas las cosas según el consejo de su voluntad. No lo que le aconsejó otra persona, no, sino según el consejo de su voluntad. Dice aquí el folleto, con gran razón decía el predicador bautista del siglo pasado, Carlos Spurgeon, en un sermón sobre Mateo 20:15, que no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios bajo la más adversa circunstancia y la prueba más severa. Dice, creen que la soberanía lo gobierna y que lo santificará a todo. En otra palabra, hermano, el mundo puede volverse loco y puede correr y puede desesperarse, hermano, pero nosotros sabemos que lo que hoy está pasando en medio de la tierra, Dios tiene el control de ello y Dios lo ha enviado y Dios tiene su propósito también en ello. Amén. Dice, para ello no debería haber nada por lo que luchar más celosamente, hablando verdad de los cristianos, que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, dice aquí, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada, que la grande y maravillosa pero real doctrina de la soberanía
del infinito Dios, que Dios es infinito. Dice, los hombres permitirán que Dios esté en toda parte, menos en su trono. Le permitirán formar mundos, o sea, la gente entiende y dice, sí, Dios creó el mundo, Dios hizo las estrellas, Dios dispensa favores, hace que el sol salga sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos, concede dones, sostiene la tierra, soporta los pilares de la misma, ilumina las luces del cielo, gobierna las insensatas olas del océano. Dice, pero cuando Dios asciende a su trono, o sea, cuando se sienta como el soberano, dice, estas criaturas rechinan los dientes. No le gusta ahí, ¿verdad?, a aceptar a un Dios soberano que está sobre su universo gobernándolo como Él quiere. Dice, pero nosotros, hablando de los cristianos, nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece. El mundo le pertenece a Dios, Dios lo creó y Él hace según Él quiere con el mundo que ha creado. Amén. Dice, Él puede disponer de su criatura como Él le place sin necesidad de consultarlas. Entonces, dice, entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios en su trono en quien confiamos. Amén. Ahora, hermano, sigue diciendo el folleto, ¿verdad? Acuérdense, hermano, que estamos tratando este atributo que está en los atributos de Dios del libro de A.W. Pink, que ya lo habíamos tratado, todos los atributos. Dice, sí, tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras. Hermano, en otra palabra, cuando usted toma las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, lo que le va a hablar es de que Dios es soberano. Es cómico, ¿verdad?, que muchas veces, aún dentro del pueblo cristiano, muchos sostenemos, la gran mayoría o todo el mundo, todo el cristiano sostiene la soberanía de Dios. Cuando le hablamos, usted le pregunta a un cristiano, bueno, ¿tú crees que Dios es soberano? Sí, yo creo que Dios es soberano. Pero entonces muchas veces, hermano, en cosas que acontecen a nuestra vida o acontecen en el mundo, le quitamos la soberanía a Dios. Ah, no, eso fue el diablo, eso fue la persona. No, hermano. Lo que el diablo hace y lo que hace la persona, lo hace porque está bajo la autoridad de Dios. Y si no, no lo puede hacer. Y Dios tiene un propósito. Dios no hace la cosa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Job, ¿verdad?, que Dios manda a Job, al diablo, a que haga lo que le hizo a Job, hermano. No era porque Dios le quería demostrar al diablo que Job, a pesar de la adversidad, seguía siendo un hombre justo, seguía siendo un hombre recto. No. Dios quería enseñar a Job que Job, a través de la situación que estaba pasando, pudiera conocer a Dios. Ese fue el propósito de la prueba de Dios en Job. Y nosotros lo podemos ver, hermano, que más adelante, al final, Job puede decir, de oída te había oído. El concepto que Job tenía de Dios era un conocimiento de oída. Pero él dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? Cuando Dios lo pasó, por el camino que lo pasó, él pudo conocer a Dios y ese fue el propósito de lo que Dios permitió en Job. Amén. Ahora, hermano, dice el Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que quiso Jehová, ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, todo cuanto Él quiso. Dice, no obstante vivimos en unos días en que incluso lo más ortodoxo parecen temer el admitir la verdadera divinidad de Dios. Dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina y es el resultado de la misma. Dice en el Salmo 115, versículo 3, dice, y nuestro Dios está en los cielos. Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Dice, en su soberanía, Dios escogió colocar a una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos.
Dice, creó ángeles. A algunos los colocó en un estado condicional. O sea, condicional quiere decir, hermano, que estaba sujeto a obediencia para mantenerse en ese estado. Dice, a otro le dio una posición inmutable delante de él. Vea 1 Timoteo 5:21. Dice, poniendo a Cristo como su cabeza de todo ángeles y todo principado y toda potestad, de Colosenses 2:10. Dice, no olvidemos que los ángeles que pecaron, puede verlo en 2 de Pedro 2:4, con todo Dios previó que caerían. Dios no está, hermano, que pasa un evento en el universo, oye, yo no sabía que esto iba a pasar y voy ahora a improvisar algo para solucionar eso. No, Dios sabe todo lo que va a pasar en el universo desde un principio hasta un fin, porque Él lo ha determinado así. No porque un caso fortuito, no, porque Dios lo determinó así para su honra y para su gloria. Amén. Entonces, hermano, los ángeles que pecaron, dice, con todo Dios previó que caerían y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional y les permitió caer, aunque Él no fuera el autor de su pecado. Dice, asimismo Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del huerto del Edén en un estado condicional también. Dice, si lo hubiera deseado, podía haberle colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo. Dice, en cambio, escogió colocarle sobre la base la responsabilidad como criatura, para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad. ¿Y cuál era su responsabilidad? La de obedecer a su Creador. Adán era responsable ante Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios en sí mismo Dios es ley en sí mismo. Por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le había sido dada, le había sido hecha. Esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dice, Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No, era justo porque Dios así lo hizo. Hermano, lo que Dios hace es lo que es justo. Amén. Dice, ni siquiera Dios dio el ser a la criatura porque esto fuera lo justo, es decir, porque estuviera obligado a crearla, sino que era justo porque lo hizo así. O sea, hermano, la creación, es justo que Dios creara la creación porque Dios quiso hacerlo así, quiso crearla. Amén. Dice, Dios es soberano, su voluntad es suprema. O sea, no hay nadie que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Dice, Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. O sea, Él establece la ley, Él crea la ley, pero Dios no está sujeto a ninguna ley. Dice, así es que cualquier cosa que Él haga es justa. Y hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Hay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Por eso dice en Isaías 45:9, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O sea, ¿puedo yo decirle a Dios, por qué me hiciste blanco, me hiciste negro, me hiciste pequeño, me hiciste alto? Dios hace según Él quiere. ¿Por qué me hiciste ciego? Bueno, porque yo te quise hacer ciego para llegar un momento en que yo me quería glorificar en tu ceguera. Yo te hice cojo porque yo quería hacerte cojo. Yo te hice inválido porque yo te quise hacer inválido. Es lo que Dios le dice a Moisés cuando Moisés encuentra que no puede ir a Egipto porque que soy tartamudo. Y Dios le dijo, bueno, ¿y quién hizo al tartamudo y al que habla? Fui yo que lo hice. Amén. Dice, además, Dios es Señor. Como soberano colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello. Estaban bajo el pacto de obra. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependiera
de la observancia de esas leyes. Dice, pero Israel era obstinado y de corazón incircunciso. Se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley, se volvieron a los dioses falsos y apostataron. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en la mano de sus enemigos. Lo dispersó por toda la tierra y hasta el día de hoy permanecen bajo el peso del disfavor de Dios. Dice, fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Dice, pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en una posición condicional bajo la responsabilidad de que él creyó oportuna. Y en virtud de esta soberanía, él es Dios sobre todo. Dice, de este modo existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. O sea, más que chocar, hermano, hay una armonía en lo que es un Dios soberano y lo que es un hombre responsable de las cosas que hace, sean buenas o sean malas. Dice, muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura. Ahora, hermano, ¿dónde termina la soberanía de Dios? En ninguna parte. La soberanía es infinita. La soberanía es desde un principio hasta un final. Desde la eternidad hasta la eternidad Dios es soberano. Entonces, ¿dónde comienza o dónde termina la soberanía de Dios y comienza la responsabilidad humana? Dice, aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura. ¿Dónde empieza? En la ordenación soberana del Creador. Ahí comienza la responsabilidad. Por ejemplo, Dios tiene determinado el grupo que se van a salvar y sabe quiénes se van a salvar. Sin embargo, Dios nos manda a predicar. ¿Cuál es la responsabilidad mía? Que Dios me ha mandado a predicar y yo tengo que predicarle a todo el mundo. Aún Dios sabiendo quiénes se van a salvar indistintivamente. Amén. Dice la Biblia, hermano, que el fin vendrá cuando se complete el número de los escogidos. Y si Dios lo escogió, hermano, pero yo como cristiano, Dios me ha dado un mandato, y a usted como cristiano, y nosotros no podemos altercar con Dios y con su soberanía. El trabajo nuestro es ir y predicar el Evangelio. Y cuando yo lo dejo de hacer, la persona que Dios escogió para salvarse se van a salvar, pero yo tengo la responsabilidad de que no hice lo que tenía que hacer. Eso es la soberanía de Dios y eso es la responsabilidad humana. Amén. Entonces, hermano, no hay un choque, hay una armonía. Dice, en cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación. Dios es soberano por toda la eternidad. Amén. Dice, vamos a probar aún más que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. Dice, ¿cuántas cosas están registradas en la Escritura que eran justas porque Dios la mandó y que no lo hubieran sido si no lo hubiera mandado? Dice, ¿qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del huerto? El permiso de su creador. Génesis 2:16, sin el cual hubiera sido un ladrón. ¿Qué derecho tenía Israel de demandar de los egipcios joyas y vestidos? Éxodo 12:35, ninguno. Solo que Jehová lo había autorizado. Éxodo 3:22. ¿Qué derecho tenía Israel de matar tanto cordero para el sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel de matar a todos los cananeos? Es más, ya el pueblo de Israel tenía un mandamiento que decía no matarás. Entonces, ¿qué derecho tenía a matarlo? ¿Qué hacía que tuvieran un derecho de matar? Que Dios lo mandó a matar. Eso es soberanía de Dios. ¿Qué derecho tiene el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguna, si Dios no lo hubiera establecido. ¿Qué derecho tuviera la esposa de recibir amor, atención y cuidado? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido. Dice, podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. Amén. Dice, he aquí otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios
Dice, colocó a sus elegidos, a lo que ha elegido, lo colocó en un estado diferente al de Adán o Israel. Lo puso en un estado incondicional. Los elegidos, hermanos, están en un estado incondicional. ¿Sabe usted por qué? Porque no depende del elegido, depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y dijo consumado es, lo que quiso decir es la obra está completa, la obra de salvación está completa. Entonces la salvación no depende del elegido, depende del elegidor, de la soberanía de Dios para el hombre. Por eso es que Pablo, citando lo mismo que dice Isaías, ¿verdad? Cuando habla en el libro de Romanos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y dice, bueno, puede dirá alguno, y entonces, ¿por qué Dios aplica responsabilidad? Y dice, bueno, puedes tú altercar con Dios, puede el barro decirle al alfarero por qué me ha hecho así, o no tiene Dios poder para hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra. Eso es soberanía, hermano. Entonces dice, he aquí otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel, lo puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza y tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ello con justicia perfecta e irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice, solo con esta diferencia infinita. ¿Cuál es la diferencia infinita? Los hombres fracasaron, pero Jesús no fracasó. Pero tampoco podía hacerlo. Dice, ¿y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios Trino. Fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano, y su obra le fue asignada por la autoridad soberana. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones, hermano? Había de ser en semejanza de carne de pecado, hermano. ¿Por qué Jesucristo fue 100% hombre? ¿Por qué dice la Biblia que el verbo divino, el verbo infinito, el verbo eterno, dice en San Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne? ¿Qué significa eso? Se hizo carne, tomó un cuerpo humano, se encarnó en la persona de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque Él tenía que ser semejante a nosotros en todo, ser tentado en todo. Era muy fácil, ¿verdad? Que viniera simplemente un ser divino, ¿me entiende? No. Él tenía que tener todas las debilidades. Por eso Jesucristo fue 100% hombre en su encarnación, pero era 100% Dios en su divinidad. Él tenía que ser en semejanza de carne. Y dice, había de magnificar y honrar la ley. Por eso usted verá que cada vez que Jesucristo aún se oponía a Juan el Bautista o se oponía a alguno de los discípulos cuando él quería cumplir la ley, y él le decía, es necesario que toda la ley sea cumplida. Él tenía que cumplir la ley. El dador de la ley, ahora en un cuerpo humano cumpliendo la ley. Dice, tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. Tenía que sufrir allí, tenía que morir. Por eso usted escucha que Él dice en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque allí está, hermano, en su naturaleza humana, cargando el pecado de toda la humanidad. Amén. Dice, tenía que hacer expiación completa por ello. Tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado. Hermano, cuando usted lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, usted verá que Jesucristo mismo dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Dice, por el cumplimiento de todas esas condiciones le fue ofrecida una recompensa. Y léase Isaías capítulo 53, versículo
10 al 12 para que vea la recompensa. Pero ¿cuál era? Había de ser el primogénito entre muchos hermanos, el primero de muchos hermanos. ¿Cuáles son esos hermanos? Cada uno de los que él redimió allí en la cruz del Calvario. Había de tener un pueblo que participaría de su gloria. ¿Cuál era ese pueblo? El pueblo escogido por Dios, la iglesia. Dice, bendito sea su nombre para siempre, porque cumplió todas esas condiciones y porque las cumplió. El Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por lo cuales hizo mediación su Hijo encarnado. Dice, porque Él tomó su lugar, ellos ahora participan del suyo. Su justicia, la justicia de Jesucristo es la justicia suya. Su posición delante de Dios es la posición suya y su vida es la suya. No hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna. Por eso, hermano, es que usted ve que la salvación es por gracia, no es por obra, porque usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos. ¿Qué tenemos para darle a Dios? ¿Qué podemos hacer que atraiga la gracia de Dios, la gratitud de Dios, el agrado de Dios? ¿Qué podemos hacer? Si nuestra justicia, hermano, delante de Dios son como trapo de inmundicia. Solamente, hermano, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo completo y perfecto en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, que dice Hebreos 10, 14, dice, porque con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, no necesita nada más. Con una sola ofrenda que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa sola ofrenda hizo perfecto, y lo perfecto no hay que agregarle nada. Hizo perfecto ¿a quién? A los santificados. Amén. Dice, he aquí pues que la soberanía de Dios expuesta claramente ante todos en las distintas formas en que Él se ha relacionado con su criatura. Dice, algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional, en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad a Dios. Pero en marcado contraste con esto, a la manada pequeña, ¿cuál es la manada pequeña, hermano? Los escogidos. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero a la salvación la puerta es estrecha y angosto el camino y pocos son los que las hallan. Entonces es la manada pequeña. Lucas 12:32. A esa manada pequeña, hermano, le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios. Por eso Jesucristo dijo, hermano, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio, mayor es que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Entonces dice, le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en su consejo y en su Hijo. Su bendición depende, escuche bien, la bendición de cada cristiano depende, no de él. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ello en la cruz del Calvario. Por eso es que dice 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén. El fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Nada puede serle añadido, ni nada puede serle quitado. Eclesiastés 3:14. He aquí pues el más alto y grande ponente de la absoluta soberanía de Dios, en verdad. Y este es, hermano, lo que dice Romanos 9:18. Del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano. Por eso usted verá que a Faraón le dice, para eso te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Faraón, no, Dios. Pero Faraón tenía su responsabilidad. Ahí estaba la soberanía de Dios y estaba la responsabilidad de Faraón. Judá,
¿Qué dice de Judá? El hijo de perdición. El hijo de perdición. ¿Qué dice de Isaac y de Jacob? Estaban en el vientre de su madre, no había hecho ni bien ni mal para que se verifique, ¿verdad? La soberanía de Dios. Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. En otra palabra, a Jacob escogí, a Esaú rechacé. ¿Por mérito de Jacob? No, porque Dios quiso escoger a Jacob de entre los dos. Que Dios nos bendiga, hermano, y que Dios nos ayude a que nosotros podamos entender la soberanía de Dios. Se están pasando cosas, hermano, pero esas cosas que están pasando, Dios está en control, Dios la ha mandado. Y eso es un mensaje de amor de Dios a usted y a mí, para que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Y sabe usted cuándo va a ser quitado esto? No cuando los gobiernos lo decidan, no cuando hagan la vacuna, es cuando Dios determine que ya es tiempo de quitarlo. Quiera Dios, hermano, que podamos escuchar la voz de un Dios soberano, hablándole al mundo, pero hablándole también a la iglesia. Y que nosotros nos podamos volver a ese Dios. Paz trae al corazón de cada cristiano el saber que Dios está en soberanía de todas las cosas, que Dios está en control de todas las cosas, que esto no escapa, esto no es algo que aconteció como un evento fortuito, no. Dios lo ha determinado. Y podemos descansar, hermano, busquemos amar a Dios. Pidámosle a Dios que nuestro amor por Dios crezca cada día más. Porque déjeme decirle, ese versículo lo nombramos mucho, pero ese es un versículo condicional, no es incondicional. Dice, a los que aman a Dios, todo le obra para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿a quién es que le obra para bien? A los que aman a Dios. Entonces, usted quiere que las cosas que están pasando le obren para bien, examine su corazón y vea que usted está amando a Dios. Y hermano, busque que ese amor que usted tiene sea un amor que vaya creciendo cada día más, que usted pueda amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga, hermano, y que Dios nos ayude a que nosotros podamos conocer a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Las cosas ocultas son de Dios. Las cosas reveladas son para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia. Muchas gracias. Abundante gracia. Más que gracia, Padre. Porque tú eres soberano. Porque tú eres supremo sobre tu universo. Y porque tú ejerces la soberanía sobre todo lo creado. Y eso trae paz a nuestros corazones, Señor. En que las cosas que están pasando no es el diablo, no es el hombre. El diablo solamente son los instrumentos en tu mano. Pero tú estás soberanamente orquestando todas las cosas. Y tú las encaminarás para bien de nuestras vidas. Ayúdanos a entender. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Que sean ungidos nuestros ojos con colirio, Señor. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos. Te damos la gracia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.